del Estado. Ellos hablan de que pudiera revisarse la designación de tanto de magistrados, inclusive hasta de representantes del poder moral, también representantes del poder electoral. Justamente bueno, en comisión, en este sentido, la posición de usted como parte del poder moral republicano y presidente del poder moral republicano. Fíjate, ve, a nosotros nos tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Nosotros redactamos, fuimos uno de los redactores de esa constitución que finalmente tiene la sabiduría, tuvo el constituyente la sabiduría de calificar, de prefigurar lo que son los contrapesos, así lo quisiera definir, los contrapesos constitucionales. La Asamblea Nacional no tiene poderes omnímodos para estar despachando, despidiendo, destituyendo a miembros de los demás poderes porque existe el contrapeso constitucional, si tú me permites. Si eso fuese así, entonces el sistema venezolano no fuera un sistema político mixto donde están 5 poderes, incluyendo el jefe del Estado, que es cabeza del Poder Ejecutivo, sino esto fuese un sistema parlamentario, y este no es un sistema parlamentario. Entonces es bueno aclarar eso, ¿no? Y es bueno aclararlo incluso, si me permite, con algunos ejemplos y con algunos artículos. La Constitución de la República Bolivariana le da a la Asamblea Nacional, sí, la oportunidad de, teniendo mayoría calificada, poder solicitarle, previa autorización y pronunciamiento, en este caso, del TCJ, que es el Poder Judicial, la remoción del Poder Ciudadano. O sea que no es la Asamblea Nacional finalmente quien pudiera hacer eso, sino el TCJ. Así que estemos claros en cualquier extralimitación de funciones por parte de la nueva Asamblea Nacional, porque yo los invito a que lean el artículo 279, que claramente establece que a los titulares del Poder Ciudadano, es decir, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, pudieran ser removidos, pero no porque le dé la gana a la Asamblea Nacional o al TCJ, sino que hay una serie de, vamos a decirlo así, normativas y artículos que establecen la manera por la cual debieran ser removidos. Póngase usted incumplimiento de alguna de las normas, condena, muerte de alguno de sus, vamos a decirlo así, titulares. Es decir, tampoco es que el TCJ, porque quiera, debiera hacerlo. Eso tiene que ser un pronunciamiento totalmente argumentado y razonado en base a lo que establece la ley, en este caso de el TCJ y del propio Poder Ciudadano. Así que estamos claros en eso. Incluso, si me permiten, el Poder Electoral también pasaría su presunta remoción por lo que dijera el TCJ y debiera haber razonamiento por parte del Poder Legislativo para que el TCJ tomase esa decisión. Entonces ustedes me dirían, bueno, ¿y el TCJ sería un poder supraconstitucional inamovible o no pudiera ser removido? También ahí está el constituyente con su sabiduría, está el contrapeso constitucional que establece claramente que tendría que ser el Poder Ciudadano quien, luego de escuchar y calificar a cada magistrado por su presunta, vamos a decirlo así, alguna irregularidad que haya sido denunciada, establecer si puede ser removido o no. Le tocaría entonces en este caso al Poder Ciudadano escuchar a los magistrados, al Consejo Moral Republicano. No sé si me estoy explicando, pero creo que está muy definido claramente en relación a eso que tú me preguntas, de remoción de poderes, como que si la Asamblea Nacional tuviese un dictamen omnímodo, supraconstitucional, para destituir a quien le venga la gana, no es así. Para eso entonces existe una Constitución que fue aprobada para buscar que finalmente el equilibrio institucional, el equilibrio constitucional, para que un poder no tenga sobre otro una especie de autoridad suprema, sino que haya incluso el contrapeso que efectivamente es sano para una democracia y es sano para una convivencia
institucional. Por lo tanto, ante tu pregunta, mi llamado va a ser que la Asamblea Nacional se atenga a las atribuciones que efectivamente le da la Constitución, que busque ser un foro político para el debate, que busque ser un foro político para la convivencia, que busque ser un foro político para la inclusión, que busque ser un foro político para fortalecer la democracia venezolana y no para, desde allí, interrumpir el hilo constitucional con experiencias nefastas que ya Venezuela jamás desearía volver a tenerla, como por ejemplo quiso ocurrir a partir del golpe de Estado del 11 de abril, donde se quiso utilizar en esas horas a la Asamblea Nacional para atajos al margen de la Constitución que efectivamente no se dieron. Yo creo que el pueblo venezolano es sabio, le ha dado la oportunidad a una mayoría de la Asamblea Nacional para incluso ser progresiva en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se está hablando de demoler la ley del trabajo, que le da a los trabajadores, que le da a los obreros beneficios en materia progresiva de derechos humanos. Derogar esa ley sería casi que imposible, en tanto violaría un principio general del derecho, que es la progresividad en materia de derechos humanos. Si el anterior legislador le dio esa oportunidad a los trabajadores, a las trabajadoras, cuando se promulgó esa ley en mayo del año 2012, para tener beneficio, la actual legislatura no puede, porque así lo haya pedido Fede Cámara, o Consejo de Comercio, ir en contra de beneficios que han tenido la masa trabajadora, porque eso violaría un principio fundamental del derecho, que es la progresividad en derechos humanos. Imagínate tú entonces, por ejemplo, que esta Asamblea Nacional empieza a legislar en contra de las leyes que se han hecho en materia de derechos humanos. La ley, por ejemplo, que se sancionó en el año 2013, que prohíbe y sanciona el delito de la tortura, por ejemplo, o las leyes en favor de niños, niñas y adolescentes. O sea, si me permiten, derogar la ley del trabajo sería igual, sería equivalente a tú derogar la ley de niños, niñas y adolescentes, la ley de protección a las personas con alguna discapacidad, sería igual que ir en contra de la ley que sanciona y previene la tortura, sería incluso atentar pues contra principios fundamentales que están en la exposición de motivos y en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por ello mi llamado es a la calma, a la sindéresis. El voto que se le ha dado a una mayoría no es para arremeter contra los demás poderes, no es contra tal o cual figura del poder ejecutivo, del poder ciudadano, del poder electoral. No fue ese el mandato que se le dio al legislador que ha sido electo en esta oportunidad. Yo creo que es un mandato para buscar un equilibrio, una paz, una convivencia en función de lo que establece la Constitución y no ir a contrapeso de ello, porque yo creo que eso nos traería consecuencias negativas. Eso implicaría una vorágine en este país, una inestabilidad innecesaria. Eso implicaría atentar en contra de lo que establece nuestra propia Constitución y finalmente mi llamado es ese, como lo dije al principio, mantener el raciocinio, buscar y entender, interpretar que así como una parte importante a la cual he felicitado, votó por una mayoría, recuerden que aquella minoría tampoco es una minoría de 1 millón de votos ni de 2 millones de votos. Son casi 6 millones de personas que se pronunciaron a favor de una acción política que efectivamente también tiene un derecho a plantear sus mociones, opinar, hablar, y yo creo que las primeras declaraciones de algunos voceros de la oposición que pudieron ser producto de la ebriedad de la victoria deben ser ya matizadas, de ir en contra de tales canales de televisión, de votar tales trabajadores, de ir en contra de tales poderes, de decapitar tales o cuales instituciones. Yo creo que eso no expresa un talante democrático, sino más bien pareciera reeditar cosas que aquí hicieron muchísimo daño y que los venezolanos, siento, no votaron para que eso pase. Votaron más bien para que haya un clima como el que estamos buscando, de convivencia, de paz, de entendimiento,
de si hay problemas en el país, buscar las soluciones de manera fraterna, y ese es el mensaje que da el defensor del pueblo.